Como le decía ayer a un joven platicando en una corta entrevista, dije, yo pasaba por un pequeño manantial cuando era un guardabosque en Indiana. Siempre era el manantial más gozoso que haya visto en mi vida. En Indiana hay grandes manantiales y borbotean con esa agua fría tan sabrosa, agua de la piedra caliza. Y un día me senté junto al manantial para hablarle, tal como me supongo habría hecho Moisés con la zarza ardiendo, hablando con ella. Y dije, pequeño manantial, ¿qué es lo que te hace tan gozoso que borboteas todo el tiempo? Si vengo aquí en el invierno, estás borboteando. Si vengo en la primavera, en el otoño, en el verano, cuando sea, estás borboteando. ¿Será quizás que estás muy gozoso porque los conejos vienen y beben de ti? Bueno, pues si pudiera hablar, él diría, no, eso no es. Yo diría, bueno, tal vez es porque los venados vienen y beben de ti. Él diría, no, eso no es. Le diría, bueno, pues tal vez sea porque yo vengo de vez en cuando y bebo de ti. No, eso no es. Me alegra que todos ellos vienen y beben, pero esa no es la razón que estoy borboteando todo el tiempo. Pues, ¿qué te hace borbotear de esa manera? ¿Qué es lo que te hace tan feliz siempre borboteando? Si pudiera hablar, él diría, no soy yo. Es algo detrás de mí, impulsándome. Y así es con una experiencia cristiana. No es algo que usted está esforzándose por manufacturar. Es algo allí en el trasfondo, obrando en usted. Es vida eterna que está brotando, borboteando. Así como él le dijo a la mujer junto al pozo, serán fuentes de agua brotando para vida eterna. Es algo por dentro, en el adorador, cuando él ha sido identificado con Cristo, porque sabe que él está vivo. Pero no queremos que eso se nos vuelva una tradición. Cuando Israel llegó a un lugar en el que hicieron los mandamientos de Dios una tradición, con lo de sus sacrificios, fue entonces que el poderoso profeta Isaías fue enviado por Dios a ellos. Con así dice el Señor. En alguna parte, de alguna manera, Dios siempre puede poner su mano sobre un hombre que no teme descubrir la cosa. Correcto, en alguna parte, en algún lugar. Isaías se levantó. Si ustedes leen Isaías 1, tengo anotado aquí. Isaías les habló. Dijo, vuestros sacrificios que Jehová requirió han llegado a ser una hediondez en mi nariz. Yo los desprecio. Y la grasa de los carneros y de los becerros y todo eso, Dios lo despreció. La propia cosa que Él les ordenó que hicieran, por cuanto lo convirtieron en un rito. Dios entonces lo despreció porque lo habían convertido en rito. Y nosotros podemos convertir la palabra de Dios en lo mismo. Es cierto, cuando venimos a ella como una tradición, como un rito, debemos venir a ella sabiendo que es así dice el Señor. Si Dios lo prometió, Dios respaldará su promesa. Él es más grande que su promesa. Siempre lo ha sido. Él es poderoso, como dijo Abraham, de cumplir todo lo que había prometido hacer. Él siempre es poderoso para hacer eso, para cumplir su palabra. Ahora, Isaías les habló. Dijo que todas estas cosas que habían estado haciendo no las habían hecho en sinceridad. Las habían hecho solo porque los demás las estaban haciendo. Ellos las hacían también las hacían porque era requisito de Jehová, y toda la familia lo hacía, y las madres lo hacían, y los abuelos lo hacían, porque no habrían de hacerlo ellos. Ahora, nosotros hacemos lo mismo. Mi abuelo era presbiteriano, así que yo soy presbiteriano. Mi papá era bautista, así que yo soy bautista, y todo eso. Y mi papá era pentecostal, así que yo soy pentecostal. Eso no es. Llegamos al punto en donde nos damos cuenta que nos hemos separado. Estamos separados de Dios y venimos en base a la sangre derramada de Jesucristo. Bajo esa sangre, allí es donde los metodistas, bautistas, luteranos, presbiterianos, pentecostales se pueden reunir todos en terreno común. Sin importar la tradición, ellos o los ritos, ellos se pueden reunir allí bajo algo mutuo. Y es en base a la sangre de Jesucristo. No es sino hasta que la iglesia regrese a cierto lugar y que se aparte de sus ritos y regrese al plan original de Dios,
porque los hombres nacen en el reino de Dios y no es por unirse a la iglesia. Entonces es el tiempo en el que el compañerismo reinará en todas partes y el Espíritu del Señor cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Cuando llegue a un punto en que los hombres puedan olvidar sus diferencias y reunirse en compañerismo bajo la sangre. Todos no podemos venir bajo la tradición bautista o la tradición presbiteriana o bajo la tradición metodista, bajo la tradición pentecostal, pero todos nos podemos reunir y tener compañerismo bajo la sangre de Jesucristo, porque es el plan original de Dios, correcto. Amén. Allí está el perdón. Un metodista puede mirar a un bautista y voltear el rostro, y un bautista puede mirar a un pentecostal y un pentecostal igual al bautista respecto a sus tradiciones. Pero cuando ellos se reúnen bajo la cruz, donde la sangre de Jesucristo limpia a todos los hombres de pecado, Él es una nueva criatura en Cristo Jesús. Él es un hermano. No importa con qué marca esté marcado. Él es un hermano. Pues ese es un terreno en el cual todos nos podemos reunir. Es la manera de Dios para hacerlo. Estas otras cosas son credos hechos por el hombre, inyectados en esto. Pero el plan original de Dios para el perdón es bajo la sangre de Jesucristo. Ese es el plan de Dios para hacerlo. Sí, las tradiciones en aquellos días. El gran profeta clamó y dijo: vuestras tradiciones no tienen poder. Ellas hieden delante de mí, no vienen con fe. El pueblo estaba ofreciendo estas ofrendas sin ni siquiera tener fe en lo que estaban haciendo. Ahora, hagámonos la pregunta nosotros. ¿No es eso algo parecido a hoy? Aunque nos duela decirlo, tenemos que encarar los hechos en algún momento. Algo anda mal en alguna parte. Pues esta iglesia debería haber avanzado por el camino 1.000.000 de millas de donde ahora está. Jesús está esperando que su iglesia se apareje. Su novia se ha aparejado. Nosotros tenemos el potencial. El Espíritu Santo está aquí. Dios está aquí. El poder para sanar a los enfermos. El poder para hacer todas las cosas que hizo Cristo. Yo lo he visto demostrado en mí por el Espíritu Santo. Por lo tanto, el potencial está aquí. Lo que Dios está esperando es que nos apartemos de nuestras tradiciones y que regresemos bajo la sangre de su Hijo Jesucristo y que lleguemos a ser la iglesia del Dios viviente. Metodistas, bautistas, luteranos, presbiterianos y cuanto más. El que quiera puede venir y beber libremente del agua de vida. Yo creo eso con todo lo que hay en mí. Dios ha enviado al Espíritu Santo para hacer eso. Pero nosotros, con nuestros ritos, sin la sinceridad, vamos solo porque es nuestra tradición y porque es un rito. Vamos sin tener sinceridad, sin un verdadero arrepentimiento por el pecado. Observaba la otra noche en esa gran reunión famosa de uno de nuestros hermanos de renombre en California y observé esa reunión mientras esas personas pasaban, muchachos adolescentes. Admiré al hermano por su gran postura. Cualquiera lo admiraría si ustedes están en posición para ver el lugar que él ha tomado en los últimos días. También lo harían ustedes. Y mientras observaba a esas personas venir al altar para tomar una decisión, jovencitas mascando chicle, jovencitos lanzándose puños, la gente riéndose, esa no es la manera de venir compungidamente arrepentidos. Uno debe venir bajo convicción. Dios, envíanos un avivamiento pentecostal del Espíritu Santo a la antigua, que llegue a la raíz del pecado y traiga convicción a los hombres y a las mujeres. No es para decir, regresaré a la iglesia y renovaré mi compañerismo, firmaré una tarjeta. Eso está bien, pero ustedes se pueden inscribir en los masones, en el orfelinismo, cualquier cosa y obtener los mismos resultados. Pero cuando ustedes vienen bajo la expiación indulgente de Dios de la sangre de Jesucristo, tiene que haber una sinceridad en eso. Dios requiere sinceridad. Si le costó a él tal precio de entregar a su Hijo unigénito, ¿cómo vamos nosotros a lograrlo bajo un asunto de risitas y venir a unirnos a la iglesia y llenar una tarjeta de decisión y llevarla a la iglesia o lo que pudiera ser? Ese no es el requisito de Dios. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo, trayendo consigo sus preciosas gavillas.
Necesitamos gente que traiga gavillas. Oí al gran evangelista decir en una ocasión cuando estuve en uno de sus desayunos. Levantó la Biblia y yo siempre lo había admirado. Él dijo, aquí está la norma. Esto es lo que Dios requiere. Él dijo, iré a una ciudad, tendré un avivamiento. Dijo, tendré como 20 o 30,000 que toman la decisión. Regreso como en 4 o 5 años, o quizás 2 años. Y dijo, no puedo encontrar ni 15, ni 20. Dijo, San Pablo entraba en una ciudad y él convertía a uno. Él regresaba al otro año y tenía 30 o 40 de aquel. Entonces dijo, son los predicadores perezosos que se sientan con sus pies sobre el escritorio y no salen a visitar a las personas. Le admiro el valor de reprender a sus hermanos y todo eso, según su convicción. Pero me gustaría hacerle esta pregunta. ¿Qué predicador se lo dijo aquel allá, bajo Pablo, cuando ni había iglesias a donde pudiera ir? ¿Qué fue? Pablo lo llevó de una tradición o de firmar una tarjeta al bautismo del Espíritu Santo. Cuando su alma ardía por Dios, él tuvo que testificar y decir las cosas. Su alma entera ardía con una llama de fuego que Dios había puesto allí. Lo que nosotros necesitamos en esta noche es una señal, que un hombre o una mujer es salvo. Obsérvelos ir tras otras almas tan rápido como puede. Se dice en cierta ocasión que un cantinero, un muchachito entró y dijo, «Señor cantinero». Él dijo, «Sí, hijito». Él dijo, «Su letrero se ha caído». Él dijo, «Pues gracias, hijito». Así que él salió y el muchachito se paró con sus manos por detrás. Y el cantinero miró hacia arriba y allí estaba anunciado «Cantina», en una gran placa de bronce. Él tomó su delantal y la pulió. Dijo, «Hijito, estás equivocado. Mi letrero está en orden». Él dijo, «No, señor». Dijo, «No es así». Dijo, «Yo me refiero a su mejor letrero». Dijo, «Ese es el mejor letrero que tengo». Él dijo, «Oh, no, mírelo tirado allí». Y allí estaba un borracho tendido en la cuneta de aguas sucias. Ese era el mejor letrero que tenía. Sí, señor, cuando él vio a un hombre bajo la influencia de lo que se estaba vendiendo adentro. Y cuando nosotros vemos a un hombre bajo la influencia del Espíritu Santo, al grado que su vida arde con fuego pentecostal a lo antiguo, ese es el mejor letrero que Dios haya tenido de que ese hombre es salvo cuando Él le sirve. Ese es el mejor letrero. Ahora, ¿cómo se logra eso? No es por unirse a la iglesia, sino por aceptar su perdón por medio de Jesucristo, el sustituto inocente suyo. No existe sinceridad, ningún arrepentimiento genuino por el pecado. Él dijo que escondería su rostro de sus ritos. Sus oraciones no tenían poder. Ellos oraban, oh, seguro. Iban allá y recitaban sus oraciones. Ellos ofrecían sus sacrificios. Eso llegó a ser una formalidad. ¿Saben que en 2 de Timoteo, el versículo 3, o el capítulo 3 de 2 de Timoteo, nos es dicho lo mismo, que tendríamos eso en los postreros días? La Biblia dice aquí, en los postreros días debes saber esto, que vendrá el tiempo cuando los hombres serán impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de los que son buenos, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, arrastradas por diversas concupiscencias, y siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ahora, si la Biblia predice que la hora llegaría cuando la iglesia estaría en la misma tradición que la de ellos allá, por sus ritos, aquí está otra vez, una religión tradicional, sin poder. Oh, dijeron ellos, esos eran comunistas. No, no lo eran. Teniendo una apariencia de piedad. Ellos van a la iglesia, se unen a la iglesia, ellos se esfuerzan por mantener una gran apariencia de que van a la iglesia y demás. ¿Y salen y viven de otra manera? No tienen fuego en el alma, no hay nada. Ellos no se interesan por nadie, los demás pueden morir y condenarse si quieren. Nosotros sentimos que ya somos salvos, los demás no importan. Ese no es el verdadero cristianismo. Cristiandad es ir en busca del perdido, ir a traer a ese hermano, ir a hacer algo al respecto. ¿Podremos pararnos y cruzarnos de brazos?
aunque reclamamos ser salvos y ver hombres y mujeres muriendo a cada lado, y las calles llenas de mujeres que asisten a las iglesias y con pantalones cortos y caras pintadas y yendo y viniendo por la calle con cigarrillos en las manos y pintura por todo el rostro. Lucen como zorras o lobas o algo. Y los hombres recorriendo la calle, uniéndose a iglesias y cosas como esas. Y llamar a eso cristianismo y uno no decir nada. ¿Qué haría San Pablo si caminara por Tucson? Pues les digo que lo tendrían en la cárcel antes del amanecer. Es verdad. ¿Por qué? Su alma ardería tanto por Dios que él no podría evitar hacerlo. Seguro. Pero nosotros nos unimos a la iglesia. ¿Ven ustedes? Nuestras tradiciones han llegado a arder ante el rostro de Dios. Lo que necesitamos hoy es un profeta que se levante en la escena con "así dice el Señor" y descubra esas cosas a fondo y diga que han llegado a arder. Nuestras denominaciones han crecido y nuestras iglesias son grandes y son más hermosas que nunca. Estaríamos mucho mejor con un sartén de hojalata, parados de nuevo en el callejón con una guitarra golpeando un tambor allá o alguna otra cosa, con el verdadero fuego pentecostal ardiendo en nuestras almas, que estar en los suntuosos asientos en los que estamos hoy sentados, muriendo, el mundo muriendo bajo nuestros pies. Sí, Señor, Dios tiene un perdón, y ese perdón es solo a través de Jesucristo. Educación, tradición, denominación, lo científico, nada jamás tomará su lugar. Es bajo esa sangre, es bajo la tradición, no la tradición, sino bajo la sangre de Jesucristo, la manera provista de Dios para los pecadores, la única manera bajo la cual podremos reunirnos. Déjenme decirles, tomen ustedes a un metodista, tomen a un bautista y a un presbiteriano y a un luterano y a un pentecostal, y dejen que cada uno venga bajo esa sangre. Ellos son hermanos. No hay discusiones entonces entre ellos. No, Señor. Son hermanos. Ellos ven todo igual. Pero dejen que un metodista empiece a discutir con un bautista en cuanto a la orden del bautismo. Dejen que un unitario discuta con uno de la Trinidad, o el de la Trinidad con el unitario y todo lo demás. Observen la discusión y cómo se les erizan los vellos. Pero dejen que los dos vengan bajo la cruz y observen lo que sucede. Gozo en ensalzar, eterna fuente de carmesí, raudal de puro amor. Se lavará para siempre en ti, el pueblo del Señor. Yo doy testimonio en esta noche que la sangre de Jesucristo convierte a un metodista, bautista, luterano, presbiteriano, lo que sea, en mi hermano. Sí, Señor, hay algo en común, porque su espíritu es el de un hermano. Él no es uno que discute y esto y lo otro. Él es un hermano en Cristo. Él cree toda palabra que está en esta Biblia. ¿Cómo puede el Espíritu Santo que escribió la Biblia negarla? ¿Cómo puede el Espíritu Santo viviendo en un hombre decir, oh, eso fue para los discípulos eso? Y Jesús dijo, el que quiera. Pedro dijo, la promesa es para vosotros y para vuestros hijos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Espíritu Santo era para cualquiera que Dios llamare. Y aquí él dijo, aquellos que él predestinó, él conoció, él ordenó y ellos aceptaron. Nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre no lo trae, y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. ¿Venimos con una emoción manufacturada? ¿Venimos para unirnos a la iglesia? ¿Vendremos por no querer irnos al infierno? ¿O venimos porque amamos a Dios, que dio su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él tenga vida eterna? ¿O venimos porque es un sacrificio de amor que Dios nos dio para que pudiéramos desplegar eso? Dios odia una religión sin poder. La religión de ellos no tiene poder. Entonces, ¿qué debe hacerle Él a este día? Él los odia. Cada vez en la Biblia que Dios llegó afuera de este lado de la Biblia, cada vez que venía una reformación o un avivamiento, era respaldado con grandes señales y poderes. Cuando Lutero vino, cuando Wesley vino, cuando todos los reformadores, Sankey, Finney, Knox, Calvin, quien fuera, cuando vino, hubo demostración de poder. En donde está Dios, Él es sobrenatural. Donde Dios mismo se muestra, tiene que estar lo sobrenatural.